Hoy os voy a contar un nuevo cuento que espero que os guste. Que la magia esté siempre en vuestros corazones. Este bonito relato sucedió en Japón. Japón es una hermosa nación, llena de tradiciones. Allí se tiene un gran respeto hacia las personas mayores, a las que consideran una gran fuente de sabiduría. Los ancestros son venerados, y los mitos y leyendas del pasado se transmiten de padres a hijos y de abuelos a nietos. Esta es la garantía de que nunca se pierdan. Cuéntanos un cuento, dijo el niño poniendo cara de bueno. La abuela se quedó pensativa intentando hacer memoria. Ya no recordaba muy bien qué historias les había contado y cuáles no. Una de esas leyendas que a veces nos cuentas, dijo la pequeña nieta. Al escuchar la palabra leyenda, a la abuela se le iluminó la cara. Pues os voy a contar una historia preciosa, contestó alegre. Este es un relato que me contó mi abuelo, y a él le contó su abuela. Dice esta leyenda, que existe un hilo rojo, que conecta a las personas que están predestinadas a encontrarse en algún momento de sus vidas. No importa el tiempo, el lugar o las circunstancias. Este invisible hilo que les une, puede estirarse, contraerse y en algunas ocasiones, enredarse. En realidad, es un hilo de sangre, que conecta para siempre sus corazones. Y la abuela hizo una pequeña pausa. ¿Ya ha terminado?, preguntó el niño sorprendido. Claro que no, dijo la abuelita. Esta historia ni siquiera ha comenzado. Hace muchos, muchos años, en una pequeña aldea, vivía una preciosa niña, que se llamaba Akira. Este nombre significa luz. Los padres de Akira eran Yutake y Takeshi. Akira era hija única y era una niña muy querida. Los tres formaban una familia muy feliz. Yutake, su madre, era dulce y cariñosa. Era querida por todos en el poblado. Ella siempre huía de las discusiones y trataba de evitar los conflictos. En cambio, su padre era un hombre temperamental. Era un general del ejército imperial de Japón, por lo cual gozaba de un gran prestigio entre sus vecinos y otorgaba a su familia una buena situación económica. Para él, su hija era lo más importante de su vida, y la defendería con su propia espada, si fuera necesario. El señor Mizo trabajaba para la familia. Como gozaban de una buena situación económica, le contrataron para que fuera el hombre de confianza de Takeshi. Se encargaba de proteger a los suyos cuando él tenía que ausentarse por motivos de trabajo. Era un buen hombre y siempre actuaba con discreción. Takeshi observaba día a día el crecimiento de su hija Akira. El tiempo pasaba volando y su pequeña niña ya era una mujercita de 15 años. El general quería tanto a su hija que tenía celos hasta del aire que respiraba. Era egoísta y no quería que se alejara nunca de él. Un día Takeshi llamó a Mizo, su fiel servidor. Tenía que hablarle sobre algo que le preocupaba. «Dígame, señor, ¿qué es lo que quiere de mí?», preguntó el hombre. «Quiero pedirle un favor muy personal», dijo Takeshi. «Confío totalmente en usted. Deseo que se convierta en mis ojos y vea por mí lo que yo no pueda ver. Quiero saber todo sobre mi hija. Todo lo que hace y con quién se relaciona. Mi pequeña ya es una bella mujer y no quiero que nada ni nadie la aleje de mí. Quiero que me dé su palabra de que me comunicará cualquier cosa que usted considere que es relevante». El viejo Mizo, después de pensarlo unos instantes, le contestó. «Le doy mi palabra de que así será, señor. Confíe en mí». «Muchas gracias, amigo mío». Y el general se quedó bastante más tranquilo. Para Yukiro, este era posiblemente el día más feliz de su vida.
Había encontrado su primer trabajo y por fin iba a poder ayudar a su pobre madre a tener una vida mejor. Su trabajo consistía en repartir, de una en una, las cartas y comunicaciones que iban dirigidas a los habitantes del poblado. ¿Qué tal ha ido tu primer día de trabajo?, preguntó la madre de Yukiro. Me encanta lo que hago, madre. Estoy muy contento de poder ganar un salario y ayudarte. La madre era una mujer enfermiza y desde que el padre del muchacho los abandonó, había tenido que trabajar duramente para sacar adelante a su hijo. Yukiro era un joven noble y con buen corazón. No se podía imaginar que la entrega de una carta, a los 3 días de ejercer como cartero, iba a cambiar su vida. ¿Qué es lo que quieres, pequeño niño?, dijo el señor Mizo cuando abrió la puerta. Buenos días, señor. Traigo una carta a nombre del general Yakeshi. ¿Es aquí?, respondió el muchacho. Sí, es aquí donde vive. Ya veo que han cambiado el cartero, dijo el hombre, que continuaba hablando. Y entonces, mientras el señor Mizo le hablaba, apareció ella a sus espaldas. En cuanto Yukiro la vio, supo que algo especial estaba sucediendo. La muchacha le miró a los ojos y ya no pudieron dejar de mirarse. ¿Estás bien?, preguntó el señor Mizo al ver que el chico no le escuchaba y estaba conmovido. Perdone, señor, es que estaba pensando en otras cosas, respondió Yukiro intentando justificarse. Le entregaré esta carta a su destinatario. Muchas gracias por traerla. Y antes de despedirse, el joven cartero le dedicó una gran sonrisa a la bella muchacha. Akira estuvo toda la mañana pensando en aquel chico que tenía una sonrisa cautivadora. Yukiro estaba seguro de que por primera vez en su vida, el amor había llamado a su puerta. Cuando Takeshi leyó la carta, se quedó sumamente preocupado. Era un mensaje del ejército. Le comunicaban que la guerra con China estaba a punto de estallar y debía estar preparado para ponerse a sus órdenes en cualquier momento. Lo primero que le vino a la mente fue su hija Akira. Quizás la guerra los separaría. Los padres tienen un sexto sentido con respecto a sus hijos, y no pasó desapercibida para la madre la alegría que desprendía su hijo. ¿Qué te pasa, Yukiro? Llevas varios días que andas por la casa, entras y sales, con una gran sonrisa. ¿Tanto se me nota?, respondió el muchacho. Es por mi trabajo. Me gusta y me hace muy feliz, madre. Ella sabía que no solamente por su trabajo estaba su hijo así. Le conocía demasiado como para no darse cuenta. Akira se pasaba los días pensando en aquel muchacho sonriente, que clavó su mirada en ella. No sabía si le volvería a ver en algún momento de su vida, o quizás se quedaría en su recuerdo para siempre. No sabía con certeza si era mejor recordarle o intentar olvidarle para siempre. Era muy posible que no le volviera a ver más en su vida. Lo que no sabía Akira es que su corazón estaba ligado al de Yukiro para toda la eternidad, por un irrompible e invisible hilo rojo. Exactamente lo mismo que ella, pensaba Yukiro a unos pocos kilómetros de distancia. Ya llevaba un tiempo pensando en una muchacha, de la cual no conocía ni siquiera su nombre. Por eso, cuando un mes después, descubrió que tenía que entregar otra carta en casa del general Takeshi, una gran sonrisa le iluminó la cara. Cuando alguien llamó a la puerta, Akira tuvo un presentimiento y fue corriendo a abrir. En un instante, se dio cuenta de que no se había equivocado. Allí estaba el muchacho con una carta en su mano y una gran sonrisa. ¿Traes una carta para mi padre?, preguntó la muchacha. Si tu padre es el general Takeshi, sí, dijo el niño divertido. Pensé que nunca te volvería a ver,
dijo la chica dejando a un lado su timidez. Yo sabía que nos volveríamos a ver, contestó Yukiro con seguridad. Entrégale esta carta, por favor. Y la muchacha le ofreció la mejor de sus sonrisas. ¿Te gusta pasear?, preguntó el muchacho. Me encanta, respondió ella con presteza. Si quieres nos vemos cuando acabe mi trabajo a las 6, en el Puente de la Alegría. Me llamo Yukiro. Allí estaré, dijo la chica. Me llamo Akira. La bella muchacha observó cómo Yukiro se alejaba, perdiéndose entre la gente. Escondido tras una columna, estaba el señor Mizo. Había estado escuchando toda la conversación. Los dos jóvenes llegaron a su cita puntuales. Eran justo las 6 de la tarde, y estuvieron un buen rato mirándose antes de atreverse a hablar. No me digas que has hecho que venga hasta aquí solo para quedarte mirando, dijo Akira. Yukiro estaba paralizado ante la belleza de la muchacha. Vamos a pasear, dijo al fin. Y los dos muchachos comenzaron a caminar entre los hermosos cerezos en flor. Era un paisaje realmente fascinante. Poco a poco iban perdiendo la timidez y empezaron a contarse cosas. Desde la lejanía, el señor Mizo no dejaba de observarles. Esta situación empezaba a preocuparle. Takeshi empezó a leer la carta, y su cara expresaba lo que sentía su corazón. La nación japonesa había decidido invadir China, y le citaban para que en 7 días se incorporara al ejército y comenzar la guerra. No tenía miedo a la muerte, pero sí a alejarse de su esposa, y sobre todo, de su pequeña y adorada hija. Durante los siguientes 5 días, Akira y Yukiro quedaron a las 6 todos los días en el Puente de la Alegría. El amor crecía en ellos, y se daban cuenta poco a poco de que estaban hechos el uno para el otro. Vivían su amor adolescente con pasión, y disfrutaban paseando y mirándose a los ojos. El señor Mizo les observaba en la lejanía, cada vez más preocupado. La situación creaba al fiel sirviente un grave conflicto moral. Por un lado había dado su palabra de que le daría a Takeshi toda la información que pudiera sobre su hija. Por otro lado, sabía con certeza que destrozaría la vida de los dos muchachos. Empezó a meditar, para que sus dioses guiaran su camino. Tengo que hablar con usted, señor. Tengo que informarle de algo que afecta a su hija. Cuéntame, querido amigo, dijo el general. El señor Mizo comenzó a relatar todo lo que sabía. Según le iba escuchando, su cara se iba llenando de ira y de odio. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre ese muchacho. Tienes que decirme cuál es su nombre y dónde vive. Si yo me voy a la guerra, el muchacho ese se viene conmigo, dijo sin poder contener su ira. Pero señor, esa persona a la que tanto odia, es solo un niño. Me da igual, respondió el general. Así aprenderá que no hay que meterse en la vida de los demás, dijo furioso Takeshi. El señor Mizo se quedó triste y abatido. La vida de dos adolescentes enamorados se iba a hacer añicos y él era el culpable. El pequeño Yukiro se quedó muy sorprendido cuando vio que una de las cartas era dirigida a él mismo. Cuando vio que era del Ejército Nacional de Japón, fue corriendo a su casa para saber de qué se trataba. Cuando empezó a leer la carta, no se lo podía creer. Le citaban para incorporarse al día siguiente al ejército japonés. Había estallado la guerra con China y tenía que acudir al campo de batalla. El muchacho se quedó totalmente destrozado. Nunca pensó que a su edad le pudieran citar para ir a la guerra. Estaba en el mejor momento de su vida, e iba a perder todo lo que tenía. Su trabajo, y sobre todo, a Akira. Su madre no pudo contener las lágrimas al saber la noticia. Se llevaban a su querido niño. Se iba a quedar sola,
y además la vida de su hijo iba a correr peligro. Yukiro tuvo que sacar toda la fuerza del interior para decírselo a la pequeña muchacha. Ninguno de los dos podía entender que se tuvieran que separar. Ambos se habían enamorado por primera vez y su corazón estaba roto. Sin apenas hablar, se despidieron una y otra vez, jurándose amor eterno. «Volveré a buscarte algún día», susurró Yukiro. «¿Y entonces se rompió el hilo rojo?», preguntó la niña con preocupación. «Este hilo, querida mía, puede estirarse mucho, pero nunca llega a romperse». «La historia continúa», dijo la abuela orgullosa de que sus nietos le prestaran tanta atención. Takeshi se incorporó al ejército y se puso al mando de un pelotón. Al día siguiente, partió hacia China en un barco de guerra. No dejaba de pensar en su pequeña hija. En la misma persona estaba pensando Yukiro. No podía quitársela de la cabeza. Sin saberlo, estaba en el mismo barco y solo unos metros del culpable de que él estuviera allí. Estaba asustado, pero soñaba con el día en que volvería a casa. «Deja de llorar, hija mía. Tu padre volverá pronto». «Padre es un general del ejército», dijo la chica desconsolada, «pero un niño al que quiero se lo han llevado a la guerra. Estaba enamorada de él y ya no volverá nunca». «¿Por qué me ha pasado esto a mí?», dijo Akira sin parar de llorar. «Tu padre lo hizo por ti», dijo su madre dándose cuenta de que acababa de meter la pata. La niña no podía creer que su propio padre hubiera sido capaz de romperle el corazón de esa manera. Cuando Akira se quedó sola, empezó a pensar en su ignorancia de niña, que debía ir a China a buscar a su padre y convencerle de que dejara marchar a Yukiro de la batalla. Pensó que estaba solo a unos pocos kilómetros del mar que separaba China de Japón. Una vez que llegara al mar, buscaría algún barco que la llevara a China. No se daba cuenta de que ese era un viaje que no era adecuado para una niña de 15 años, que nunca había salido de su poblado. Esperó que se hiciera de noche para escaparse de su casa. En el mar de China, la guerra había empezado. Esta era una demostración más de la estupidez humana. Estaban matándose entre hermanos por la conquista de un pequeño territorio. Cuando el joven capitán vio un niño vestido de soldado, se quedó sorprendido y se acercó para hablar con él. «Soy el capitán Haruto», dijo. «¿Qué haces tú aquí? Aún eres un niño. Deberías estar jugando con tus amigos». «La guerra no es para niños», dijo con cara de pena. «No sé qué hago aquí, señor. Me llegó una carta a mi casa para que viniera, y me he dado cuenta de que soy el único niño que está en la batalla». Al capitán, Yukiro le recordaba a su hermano pequeño y se compadeció de él. «Hablaré con el general. Deberías volver a casa». «Muchas gracias, señor», dijo Yukiro sonriendo. El señor Mizo estaba arrepentido de la decisión que había tomado y pedía con todas sus fuerzas que el pequeño cartero volviera con vida y continuara su amor con Akira. Se sentía culpable y nunca se perdonaría que al muchacho le pasara algo. Cuando anocheció, Akira salió de su casa sin hacer ruido. Solo sabía que el mar estaba a unos 30 kilómetros y que estaba en esa dirección. Tenía que hablar con su padre para que sacara a Yukiro de la guerra. «¿Qué es lo que tienes que decirme?», preguntó Takeshi al mejor de sus capitanes. «Me he dado cuenta de que hay un pequeño niño en nuestro batallón, señor. Debe haber sido un error. Quería pedirle que usted, que es el general, le envíe de vuelta a su casa». La cara de Takeshi cambió y la furia se notaba en su mirada. «No me vuelvas a molestar con una tontería así», contestó. «Tú solo te tienes que encargar de hacer bien tu trabajo». Y dándose media vuelta, se alejó del joven capitán, que se quedó triste y pensativo. Yukiro
soñaba con el momento de volver a casa. Tenía ganas de abrazar a su madre y sobre todo de volver a ver a Akira. Echaba de menos los paseos de cada tarde entre los cerezos en flor. No sabía que el intento del capitán había sido un fracaso. Akira llevaba caminando toda la mañana y estaba muy cansada. Ni siquiera sabía si le quedaba mucho para llegar al mar. En una de las casas, vio a un hombre con cara de buena persona y pensó que le podría preguntar: «Buenos días, señor. ¿Me podría decir si el mar está muy lejos?». El hombre contestó sonriendo: «Aún te quedan unos kilómetros. Si vas a paso ligero, llegarás mañana por la mañana. ¿Me podría dar algo para beber? Estoy muerta de sed. Te puedo dar un té frío. Pasa a la casa, lo tengo en la cocina». El hombre parecía tan amable que Akira le acompañó sin dudarlo. Mientras Akira saciaba su sed, aquel señor tan bondadoso la miraba sonriendo. Cuando ya había bebido lo suficiente, Akira le dio las gracias y se disponía a irse. «Ahora que he saciado tu sed, creo que deberías hacer algo por mí. La casa está muy sucia y desordenada, y me podrías ayudar a recogerla un poco», dijo el hombre con sonrisa maliciosa. «He pensado que te vas a quedar trabajando para mí de sirvienta. Yo ya estoy muy mayor para hacer las labores de la casa». Akira estaba aterrorizada. Y sin decir nada, se puso a recoger la cocina mientras lloraba. Estaba atrapada en aquella casa solitaria, en medio del campo. La suerte no estaba de su lado, y el fino hilo rojo que unía su corazón con el de Yukiro estaba más enredado que nunca. El capitán Naruto era un buen hombre. Sabía perfectamente que el general Takeshi estaba detrás de que un niño estuviera luchando en la guerra. El muchacho arriesgaba su vida cada día, y en cualquier momento la podía perder. Había ideado un plan para hacer volver a casa a Yukiro. Sabía que estaba arriesgándose a perder su trabajo en el ejército y a ser juzgado en un tribunal de guerra, pero su bondad y su moral eran tan altas que prefería perderlo todo. Nunca había podido tolerar las injusticias. Cuando el muchacho vio acercarse al capitán Naruto, deseó con todas sus fuerzas que trajera buenas noticias. «El general se ha negado a escucharme», dijo al chico. «Pero tengo que decirte algo que te gustará. Vas a regresar a casa». Nada más escuchar esas palabras, Yukiro no pudo contener su alegría. «Esta noche a las 12 en punto, partirá un barco hacia Japón. Te estarán esperando y nadie te preguntará nada. El barco se llama Libertad. Mañana por la mañana estarás en Japón. Allí ya tienes que apañártelas tú solo». Yukiro no sabía cómo agradecer tanta bondad a alguien que prácticamente no le conocía. Se dio cuenta de que las personas buenas existían. «Aprovecha el cambio de guardia de las 11 y corre todo lo que puedas». «Que tengas suerte», dijo el capitán Naruto despidiéndose. Akira estaba todo el día trabajando. Debía hacer todas las labores de la casa, incluyendo la limpieza y la comida. El hombre que la tenía secuestrada no dejaba de vigilarla ni un solo instante. Siguiendo las instrucciones del bondadoso capitán, Yukiro llegó al puerto antes de la medianoche. Una hora más tarde, estaba de vuelta a casa. No se podía creer que después de casi un mes en China, estuviera en un barco que le llevaba hacia su hogar. El día siguiente, lo pasó el muchacho caminando. Cuando se hacía de noche, estaba muy cansado y buscó un sitio donde dormir, apoyado en una roca. No se podía imaginar que mucho más cerca de lo que pensaba, Akira también dormía. Cuando amaneció, el muchacho reanudó la marcha. Solo estaba a unas cuantas horas de su casa. Cuando iba caminando,
pudo ver a alguien que se dirigía hacia él. Según se acercaba, observó que era un hombre muy anciano, al que le costaba mucho caminar. Al llegar a su altura, se detuvo y empezó a hablar. Tienes muy cerca la felicidad. Cuando veas la primera casa cerca del camino, allí la encontrarás. Al muchacho no le dio tiempo ni de despedirse. El anciano siguió el camino, hasta que de repente, desapareció. Yukiro estaba tan cansado, que pensó que tenía alucinaciones. Después de caminar media hora más, allí estaba la casa a la que se debía referir el misterioso hombre. Se quedó mirándola un rato sin saber muy bien qué hacer. Akira estaba muy cansada haciendo sus labores en el patio interior de la casa, cuando de pronto, alguien desconocido apareció delante de ella. Era el mismo hombre que había visto Yukiro. La felicidad te está esperando ahí afuera, corre hacia ella. No pares de correr. El amor te protegerá. Nada más decir esto, se esfumó como por arte de magia. Akira se quedó unos segundos pensando en lo que acababa de ver. En cuanto reaccionó, se dirigió hacia la puerta de la casa y corrió lo más rápido que pudo sin mirar atrás. Según iba acercándose, vio que alguien la estaba esperando, lo que le dio aún más fuerzas para seguir corriendo. Cuando descubrió de quién se trataba, pensó que estaba en un sueño. Se paró ante él y las lágrimas corrieron por sus mejillas. El muchacho, ante la visión de su amada, también empezó a llorar emocionado. Se fundieron en un fuerte abrazo. El hombre malo salió de la casa cuando escuchó el ruido de la puerta. Ya era tarde. La muchacha estaba acompañada por un soldado del Ejército Nacional de Japón. Lo mejor era entrar en la casa y olvidarla. Akira y Yukiro regresaron a su pequeño poblado, cogidos de su mano. Fueron felices el resto de sus vidas, paseando todas las tardes entre los cerezos en flor. Alguien los observaba muy feliz de que sus plegarias surtieran efecto. El general Takeshi luchó defendiendo a su país hasta el último momento. Nunca pudo regresar a casa. No fue un buen padre, pero fue el mejor general que tuvo nunca el Ejército Nacional de Japón. Así ha terminado la vieja leyenda del hilo rojo, que une los corazones para siempre, dijo la abuela sonriendo. ¿Y quién era el hombre anciano que se les apareció?, preguntó el nieto con curiosidad. Ese hombre era el destino. Esa potente fuerza que nos lleva por la vida hacia donde quiere, y nunca sabremos el lugar al que nos dirigirá. Espero que os haya gustado este bonito relato. Desde este modesto canal, animo a todos los abuelos a que sigan contando cuentos a sus nietos. Os aseguro que nunca los olvidarán. Permanecerán eternamente en su memoria. Si queréis contribuir a que este modesto canal se mantenga, os podéis suscribir gratuitamente pulsando este círculo. Activad la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón.